Hay que decir que en Venezuela hay técnicos electorales, incluso que pertenecen a los grupos de observación nacional y que representan a las diferentes fuerzas en la elección, capaces de dar un diagnóstico y de verificar que eso sea, que el voto que tú das es efectivamente lo que se traduce en la máquina. Ellos han indicado que en cada proceso se hace una evaluación y que todavía están por hacerse las etapas. Es decir, hay que cumplir algunos trabajos de aquí al 28 de julio. Sin embargo, cada vez ellos han insistido en que el proceso sigue siendo confiable, el sistema sigue siendo confiable. Ahora, sucede que en esta crisis en que el proceso electoral toma a la oposición venezolana, hay un grupo de la oposición venezolana que piensa que si no se genera una manifestación pública, esos resultados pueden ser cambiados y entonces no va a haber una presión a efectos internacionales. Yo he leído a asesores que a mí me parece una cosa absolutamente loca, pero entiendo que ese ha sido siempre el protocolo que ha seguido la oposición desde el año 2004. En el año 2004, con el referéndum revocatorio, recuerda todo lo que ocurrió y todo el daño que significó para la participación ciudadana haber cantado fraude. Sin embargo, ese fraude, como se puede ver en otros países, busca una legitimación anticipada de un resultado que no existe. Entonces, esa es una observación que uno pregunta, bueno, pero si hay una intención de voto que te están diciendo las encuestas, los estudios de opinión, ¿tú crees que con eso tú le puedes pedir una rendición al gobierno antes del proceso electoral? Si la respuesta es negativa, ¿qué haces llamando a fraude desde ahorita? ¿No crees que eso desmotiva, que eso genera una abstención? Claro, yo te voy a decir, ellos llevan ese sector extremo de la oposición, porque es que yo me siento obligada a hacer una diferencia, porque hay un sector democrático de la oposición que siempre ha participado, que ha respetado los procesos electorales, y hay otro sector extremo de la oposición que, bueno, ahorita por una circunstancia están participando, pero que permanentemente han desconocido resultados, permanentemente han criticado y han buscado la manera de decir que el CNE cambia los resultados y además han tratado de lograr el poder por una vía violenta, con invasiones extranjeras, etcétera. Pero bueno, ese sector extremo de la oposición tiene aproximadamente unas 2 o 3 semanas diciendo que va a haber un fraude, que va a haber un fraude, que va a haber un fraude. Y a mí, debe ser que a mí estas estrategias tan inteligentes, a mí yo no las comprendo. O sea, mi mente política no me da para entender. Yo le digo, si tú dices que tienes 8 millones de votos garantizados, porque eso fue la última encuesta que sacaron, ellos dicen que tienen 8 millones de votos, no sé cómo, pero bueno, ok, ellos dicen que tienen 8 millones de votos. Si tú dices que tienes 8 millones de votos, que se extiplicas la votación del candidato de gobierno. Entonces, ¿cómo tú desde ahorita le vas a decir a tus electores que te van a hacer fraude? O sea, es así como para decirle a los electores, mira, no vayan, a los propios electores de ellos, no vayan a votar porque igualito vamos a perder. O sea, es algo que yo de verdad no entiendo, cuando ellos deberían más bien estar motivando al voto, ellos deberían más bien estar diciéndole a su gente, no dejen de ir a votar, no sé qué tal, vamos a ir todo el mundo juntos y bueno, y a través del voto se va a hacer un cambio del país, que me imagino que es la propuesta que ellos tienen. Entonces, no entiendo, te lo juro, yo coincido contigo, a mí me parece que todas esas expresiones lo que hacen es desmotivar al voto. Y otra vez se cierne el fantasma de la abstención, que ha sido la gran guillotina para la oposición venezolana para poder lograr triunfos electorales, sobre todo a nivel presidencial. Pero ¿cómo tú ves eso? Bueno, fíjate, a mí lo que me preocupa, y lo he manifestado, y que esto que conste que estoy clara que me ha costado mucha crítica, pero mira, yo de muchas cosas no sé, pero de esta sí.
Y las estadísticas o las encuestas, los estudios de opinión te pueden ser útiles, pero eso definitivamente no es lo único que sirve para entender el comportamiento electoral. Entonces, lo que tú no puedes entender es cómo es que tú cuidas unos goles que no has hecho. Exacto. ¿Cómo tú cuidas 8 millones que no tienes todavía? Porque te lo dice una encuesta. Porque todas las encuestas te dicen que hay una intención de voto, incluso de unas distancias abismales que son imposibles de captar, de cambiar de aquí al 28 de julio. Por otra parte, tú pisas el país, pisas un territorio fuera del país y hay todo el mundo, la mayoría te dice, pero ¿cómo tú crees, que te hacen sentir así como, bueno, como naif? ¿Cómo tú crees que va a haber un proceso y el gobierno va a reconocer el resultado? ¿Cómo se te ocurre que eso va a pasar? ¿No? Entonces tú lo que dices, mira, yo no sé, lo que yo sí tengo claro es que los factores de oposición que son realmente democráticos tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo es que tú tienes que hacer los goles para poder ganar. Tú no puedes decir, como decía México ayer, voy a golear a la Vinotinto y voy a defender los goles que no metí. Bueno, porque si no los metes, te ganaron. Entonces, en este caso, tú tienes que hacer el trabajo. ¿Tu trabajo cuál es? No es muy difícil entenderlo. Es decir, tú tienes que tener una participación casi perfecta, una participación superior al 70%. Eso es prácticamente imposible. Bueno, pero tú tienes que llamar a votar. Tú no puedes decir, tenemos entre 7 mínimo y bueno, casi llegando a los 8 y con aquella cara de triunfo. Yo cuando veo eso digo, mira, yo no entendí nada. Entonces te escriben, no, pero es que tú no estás viendo las encuestas. Pero yo lo que estoy viendo es una cosa. Yo lo que estoy viendo es que la oposición no tiene en este momento un fortalecimiento por el candidato unitario y que el drama que tenemos no es las fotos que salen entre quienes acompañan a María Corina Machado y quienes acompañan a Maduro, sino quienes acompañan a María Corina Machado y quienes acompañan al candidato unitario Edmundo González Urrutia. Es decir, eso es dramático. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer como oposición? Bueno, empezar a partir de hoy, si es que les da tiempo, de decir, la campaña es una sola y los votos tienen que ser para el candidato unitario. Eso te tiene que elevar de alguna manera la participación ciudadana, porque si no, Maripili, lo que va a ocurrir es que si se mantiene lo que está pasando, va a haber un aumento de la abstención del factor opositor. Claro, porque además la otra cosa es que los del gobierno sí van allá a votar todito, eso sí están claros en su estrategia y ellos sí están claros en montar todos sus testigos electorales que tienen años haciéndolo, no es una cosa que han hecho desde hace un mes para acá, sino que tienen años con su mapeo territorializado, con sus testigos de mesa, con sus cosas. Ahora, fíjate una cosa, en estos días el encuestador Luis Vicente León hablaba sobre el voto que puedan obtener los sectores opositores que están fuera de la candidatura del señor González. Es decir, hay 9 candidatos de oposición, de los cuales hay uno que aparentemente, según lo que dicen todas las encuestas, destaca, o sea, tendría la mayor opción de ganar, pero hay 8 candidatos más que recogen votos también. Que no recogen tantos votos como el otro, pero son votos. Son votos y cuentan, y un puñito aquí, un puñito aquí, un puñito aquí, lo multiplicas por 8 y termina siendo unos cuantos cientos de miles de votos importantes. Y Luis Vicente León llamaba a la alerta de que esos miles de votos o cientos de miles de votos o quizás hasta millones de votos que pudieran haber dentro de todos los demás candidatos de la oposición podrían ser justamente los votos que le hicieran falta a la oposición para concretar un triunfo con un solo candidato. Y que frente a esa división pudiera el gobierno, el candidato de gobierno, terminar resultando favorecido
¿Por qué? Bueno, porque él sí tiene todos los votos juntos. Pues los votos que tiene ese sector los tiene todos juntos. En cambio que la oposición tiene sus votos más dispersos. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cuál es tu apreciación de lo que dice Luis Vicente? Bueno, es correcto lo que él dice, además que dice muchas cosas ciertas, ¿no? Es decir, él lo que está hablando es de un voto que no se adjudica ni el gobierno ni se adjudican los polos. Es decir, los sectores polarizados no se adjudican esos votos. Pero es que esos votos no se iban a adjudicar nunca. Ellos nunca se iban a unir. Esos son votos como decir, de un tercer candidato. Esos votos aproximadamente, él estimaba en 1.200.000. Bueno, mis cuentas salen 1 millón más o menos de votos. Pero 1 millón puede ser exactamente la diferencia que puede haber para que pierda el candidato opositor o cualquier candidato opositor y gane el gobierno. Pues claro, pero es que, fíjate, o sea, no es que la oposición quien necesite esos votos. Es decir, lo que la oposición necesita es sacar las cuentas respecto al candidato polarizado, que es el presidente Maduro, por la reelección, descontando los votos de ese sector. Es decir, y ellos lo están haciendo, aún así les da entre 7 y 8 millones quienes están asesorando en este momento. Bueno, tú saca la cuenta, que tampoco es muy complicado, de los 21 millones, de los 4 millones que están fuera que no votan, Luis Vicente los calcula en 4.5, luego sacas una abstención que es mayor al 30% normal, porque tienes que contar la que se fueron, a eso también le descuenta el millón de votos de ese tercer grupo. Bueno, y te sale una cuenta simple entre 11 millones o 12 millones de votantes. En esos 11 millones, ¿cómo se distribuyen? Entonces, la pregunta es, el gobierno todo el tiempo, para mí, yo lo entendí así, su estrategia siempre era llevar a la oposición en un cálculo de un empate técnico. Y en ese empate técnico, él remontar en el último mes de la campaña. Ahora, ¿qué puede pasar con el gobierno? Al gobierno lo que le podía pasar, ¿cómo perdía el gobierno? Bueno, al gobierno puede pasarle un error de cálculo. Es decir, que el gobierno diga, yo voy a votar a este número de votantes, de participantes, y esos participantes no voten por él. Es decir, o que haya una abstención dentro de la fila y haya participación de él que vote por los sectores opositores. Por eso es que la oposición, teniendo una situación privilegiada, bueno, es importantísimo lo que haga en este momento para ganar votos y no defender los goles que no tiene. Ahora, ¿tú te imaginas, has visualizado el escenario de que eventualmente el candidato Nicolás Maduro pierda las elecciones, no gane, y que gane el señor González Urrutia, que aparentemente según las encuestas es el que tiene más opción hasta este momento por lo menos? ¿Tú te imaginas a Maduro primero reconociendo ese triunfo y segundo poniéndole la banda presidencial al señor González Urrutia? ¿Te imaginas has visualizado esa posibilidad? Bueno, yo lo que no me imagino es una conversación, entre, por ejemplo, Maduro y Vladimir Padrino. ¿Qué tal? No, vale, aquí vamos perdiendo. ¿Y tú qué vas a hacer? No, vamos a reconocer. Eso yo no lo veo. O sea, eso no va a ocurrir el día de la elección. Eso tiene que ocurrir antes. De allí que uno desearía que todos los factores estuvieran presionando para tener esa conversación. ¿Cuándo la van a tener? Esa conversación no es el 28 en la noche, ni el 29 en la madrugada. Esa conversación tiene que ser antes. ¿Cuáles son ese conjunto de condiciones que tienen que darse para que efectivamente pueda producirse un cambio en el gobierno y un reconocimiento por parte del gobierno, que además va a durar 6 meses en el ejercicio hasta el 10 de enero? Claro, que además después de que se anuncien los resultados y suponiendo que fuera triunfador un candidato que no fuera el del gobierno,
Bueno, ahí van 6 meses de yo no sé ni cuántas negociaciones, porque la toma de posesión no es sino hasta el 10 de enero de 2024, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Oye, Gle, yo te agradezco mucho de verdad que hayas tenido la gentileza de estar con nosotros, de habernos acompañado en nuestro programa del día de hoy, de haber venido hasta el estudio y visitarnos y darnos tus luces respecto a este tema electoral. Muchísimas gracias. Gracias, Maripili. Gracias a ti, amigos. A Gle González Lobato, con quien estábamos conversando. Ella es profesora universitaria y directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Amigos, y nosotros de esta manera hemos llegado al final de nuestro espacio. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes todo el equipo del programa Sin Duda. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.